Nuevamente, bienvenidos a este espacio, a este blog cristiano, a este sitio, sí, estudiando el verbo, que tiene como propósito el estudio de la palabra de Dios, la predicación del evangelio eterno, las buenas nuevas de salvación en Cristo. Sean ustedes bienvenidos a este espacio. Sin duda, el Espíritu Santo está trabajando en ustedes y en su servidor para que podamos alcanzar las normas especiales que se necesitan para estar dentro del reino de Dios. Así que antes de iniciar este repaso de lección de escuela sabática para adultos, quiero invitarles ahí donde estén, los que puedan, a arrodillarse al polvo de la tierra, lo hagan, y los que no, ahí donde estén, cierren sus ojos, inclinen su rostro en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Tú mereces toda la honra y la suprema alabanza por los siglos de los siglos. Queremos pedirte, Padre eterno, que en esta hora nos habilites con poder para que podamos, Padre eterno, hablar con tu autoridad en tu nombre, y para que podamos, Padre eterno, estudiar junto con nuestros hermanos y amigos, hermanas y amigas, este repaso de lección para adultos que sin duda es una gran bendición para sus vidas. Gracias, Padre eterno, perdona nuestros pecados, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. El título de la lección de esta hora, la lección número 9 para el 2 de diciembre del año 2023, se titula Misión en favor de los poderosos. Como hemos podido observar, dentro de la misión de Dios, que es el estudio general de escuela sabática para adultos de este trimestre, ha habido diferentes misiones en favor de los más necesitados. La última que leí, que estudiamos, la misión en favor de los poderosos. Quizá algunos puedan pensar que los poderosos no necesitan de la ayuda de Dios, pero todos necesitamos de la ayuda de Dios. Y vamos rápidamente al punto central de esta lección, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 26. Abran sus Biblias, abran el libro de libros, la palabra de Dios. Mateo 16, 26. ¿Qué dice en la versión Reina Valera 60? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos, en base a esta cita, ¿sí?, a iniciar con la introducción de esta lección. En medio de un mundo globalizado por las cuestiones políticas, económicas, de comunicación y hasta religiosas, donde constantemente se habla de un nuevo orden mundial, el cual los poderes políticos del mundo pondrán su autoridad y recursos a disposición de la gran ramera de Apocalipsis 17, y de esa manera restaurarle la autoridad y poder al papado, Apocalipsis 13:3 y 17:2, que le fue quitado en parte en 1798 y completamente en 1870, cuando le fueron quitados los estados papales. El pueblo de Dios tiene sin duda poco tiempo para predicar el mensaje de los tres ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo, incluyendo la misión de Dios para los poderosos, que hoy están completamente ebrios y autoengañados, confiados en guías espirituales ciegos.
con sus facultades y razonamiento y juicio casi completamente embotados y la percepción espiritual entorpecida. Jeremías 51:7 y 2 de Tesalonicenses 2:9 al 10. Parece sin duda una misión casi imposible, pero recordemos una cita de nuestro Salvador, la parábola del joven rico, donde Jesús le dice a sus apóstoles: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de Dios. Pero termina diciendo al último, para aquellos que no entendieron o sobreentendieron sus palabras: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19:23, 24 y 26. No olvidemos que en la misión de Dios no estamos solos. El Espíritu Santo está haciendo una obra muy especial en el mundo. ¿Tiene poder el Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio al mundo? Sin duda sí. Pero ese poder queda sin efecto cuando un hombre o mujer, no importa su posición política o económica, rechaza la justicia, misericordia y gracia de Dios. Hagamos la obra de Dios que es la nuestra, y el resultado dependerá de aquellos que abran o cierren sus ojos y oídos a la invitación de Dios. Jesús ama a pobres y ricos, a desafortunados y millonarios. Él no hace distinción porque murió por todas las personas, Juan 3:16, independiente del color, raza, etnia o clase social. Y esta semana aprendimos cómo podemos acercarnos a las personas que tienen fama, poder y dinero, aunque muchas sean casi inaccesibles para recibir el mensaje del Evangelio. Tenemos que encontrar medios para alcanzar a esas personas y conducirlas a Jesús. Hay personas, sin duda, que parecen estar fuera de nuestro círculo de influencia. Personas poderosas. Podemos citar a políticos importantes, podemos citar inclusive al presidente, podemos citar a empresarios de esos grandes grupos como el Grupo México, ¿verdad? Hay muchos grupos de empresarios muy grandes. Son personas poderosas, ya sea por su capacidad económica o por su posición social. Así que estas están excluidas de la misión. ¿Acaso no necesitan el mensaje de salvación? Por supuesto. Al igual que nosotros, las personas poderosas también necesitan de la gracia divina. Necesitan conocer a su Salvador. Dios usa creyentes fieles y situaciones especiales para alcanzar a este grupo singular. ¿Qué necesidades tienen? ¿Cómo podemos usar estas necesidades para conducirlos a Jesús? Por ejemplo, Nabucodonosor tenía una necesidad muy importante, esa necesidad de humildad. Naamán, también un hombre rico, tenía también necesidad de tiempo para crecer. Nicodemo, un príncipe judío, sin duda maestro, tenía una necesidad muy grande. Por eso fue a visitarlo de noche a Jesús. Tenía necesidad del Salvador. El joven rico, aunque tenía mucho dinero y no estuvo dispuesto a vender sus cosas y dárselo a los pobres y seguir a Jesús, tenía necesidad de establecer prioridades. Asimismo también José de Arimatea, un príncipe judío rico también, perteneciente a la sinagoga y defensor del cristianismo, tenía la necesidad de colaborar, y así lo hizo cuando Cristo
fue bajado de la cruz, sí, fue llevado al sepulcro, un sepulcro que él había preparado sin duda para él mismo, para algunos de sus parientes. Todos estos eran hombres importantes, líderes, gente de poder. Vamos al primer punto. Hay muchos hombres poderosos, quizás reyes, como Nabucodonosor, que tienen la necesidad de humildad. Para ello quiero invitarles a la palabra de Dios, nuestra guía única para poder llegar a la verdad. Sí, y vamos a ir a Primera de Timoteo. Abran la Biblia, sus Biblias, en Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es su objetivo? Que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Jesús dice, yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Entonces, Dios quiere que sean salvos, pero también que vengan al conocimiento de la verdad, es decir, que conozcan a Cristo Jesús. La salvación no se otorga solamente a un grupo especial de elegidos. No se otorga solamente a un pueblo, a una iglesia escogida por Dios. Dios había escogido en un principio como pueblo suyo a los judíos. Sin embargo, muchos de ellos no aceptaron la gracia y misericordia de Dios en Cristo. ¿Sí? Y entonces el apóstol Pablo establece ahí en su epístola a los Gálatas, ya no hay judío ni griego, ahora todos somos uno en Cristo. Es decir, ya no hay judío ni gentil, ni esclavo, ni libre, ahora todos somos uno en Cristo. La salvación se otorga, la salvación que Cristo ofrece es para todo el mundo, para toda la humanidad. La expiación realizada por Jesús abarca toda la humanidad. Primera de Timoteo 2:4. Vamos rápidamente. Primera de Timoteo 2:4. ¿Qué dice la palabra de Dios? El cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿No? La salvación es para todos. Esto, por supuesto, incluye al rey o al presidente de la nación. Sin embargo, es prácticamente imposible, como ya dijimos en la introducción, acercarse a este tipo de personas, sobre todo si tienen como meta impulsar o ser parte de un nuevo orden mundial. Es casi la misma idea que se tenía allá siglos atrás, ¿verdad? Antes de Cristo, cuando estaban construyendo la Torre de Babel, ¿verdad? Querían un nuevo orden mundial desde ahí, ¿verdad? Sin embargo, para lo que los hombres es imposible, para lo que los humanos no pueden hacer, para Dios no es así, ¿verdad? Por otra parte, su posición de poder de estos nos puede llevar a pensar que no tienen necesidad de nada, que gracias a su conocimiento, habilidad o riquezas o inteligencia pueden conseguir todas sus aspiraciones. Y en la práctica así es, ¿verdad? Así es. Muchos hombres así son. Esto le ocurrió también a este político religioso, porque era no solamente un hombre político, sino un religioso, el rey Nabucodonosor, Daniel 4:30, ¿verdad? A través de su historia vemos que Dios puede usar métodos especiales para alcanzar a estos encumbrados, ¿verdad? Entonces, Dios pone a personas en posiciones de influencia para usarlos
como puentes para llegar a los poderosos. Vamos a Daniel 4:19 y 27 para comprobar esto. Daniel 4:19 y 27. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Daniel 4:19 y 27. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Vamos al versículo 27. Versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez eso sea una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué consejo le da Daniel por inspiración del Espíritu Santo? ¿Verdad? Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué ofrecimiento tan espléndido y grande le estaba dando como consejo Daniel para que este rey fuera humilde, para que este rey aceptara las cosas que estaba haciendo mal a su prójimo, ¿verdad? Daniel habla de que tenía oprimidos a muchos hombres, al pueblo, ¿verdad? Vemos cómo Daniel sirve de influencia, sirve de puente entre Dios, este rey poderoso. Y entonces Daniel interviene directamente para humillar su orgullo y arrogancia y llevarlos a reconocer su dependencia de Dios. Vamos al capítulo 4, versículo 33 y 37, ahí del libro de Daniel. Daniel 4, 33 al 37. Vamos rápidamente. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo y hasta su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Verdad? Por todas las edades. Versículo 35. Todos los habitantes del tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Noten cómo el cambio de actitud, de orgullo y arrogancia de Nabucodonosor se convirtió en un hombre humilde y reconoció a Dios como el Dios verdadero y como el único que puede hacer juicio a hombres y a naciones. Vamos al segundo punto. Naamán tenía una necesidad de tiempo para crecer. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, a Segunda de Reyes 5:18. Abran sus Biblias. Segunda de Reyes 5:18. Segunda de Reyes 5:18. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? ¿Qué dice el libro de libros? En esto
perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinaré en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a su siervo. Interesante cita que nos presenta esta lección. Naamán era una persona grande en Siria, en la Segunda Reyes 5:1, usando a una niña. Dios le guió hasta el profeta Eliseo para ser sanado de su lepra. ¿Tenía necesidad Naamán? Sí. Padecía de una enfermedad que le estaba quitando la tranquilidad, le estaba quitando la vida. Segunda de Reyes 5:2 al 3 y 9 al 14. En ese momento Naamán entregó su vida a Dios y decidió servirle. Segunda de Reyes 5:17. Por su conocimiento de Dios, muchas veces los hombres toman caminos diferentes, ¿verdad? Por ese conocimiento limitado, muchos hombres toman decisiones contrarias a Dios. Se van en pos de otros poderes. Siempre habrá hombres o mujeres, como en este caso de esta niña, donde las pone Dios en áreas de influencia para poder predicar al Dios verdadero, para poder hacer de conocimiento que hay un Dios que se preocupa no solamente por los pobres, sino también por todos aquellos que quieren aceptar su gracia y misericordia. Necesitó la carga de un par de mulas para poder adorarle. Después de todo, el Dios Rimón vivía en Siria y el Dios verdadero en Israel, así que según su conocimiento necesitaba llevar un poco de tierra de Israel a Damasco para poder adorar al Dios de Israel. Su segundo pedido fue un permiso para pecar. Segunda de Reyes 5:18. Sabía que sus obligaciones políticas iban a entrar en conflicto con su nueva fe. Ese es el problema cuando los hombres tienen un conocimiento limitado acerca del Dios verdadero. Se ven de momento en un conflicto espiritual, ¿sí?, que los lleva a hacer reservas, ¿sí?, en sus acciones. Pero Eliseo no le reconvino ni corrigió su error. Es decir, este profeta, este instrumento de Dios, no le reconvino ni corrigió su error. Segunda de Reyes 5:19. ¿Por qué? Naamán necesitaba tiempo para crecer. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a una persona poderosa, a un líder, a un político importante, ¿verdad? Darles tiempo para crecer, tiempo para conocer a Dios, tiempo para cambiar. Tal vez para ayudarle a crecer, Eliseo visitó Damasco más adelante, Segunda de Reyes 8:7. Vamos al tercer punto de esta lección. Todos tenemos la necesidad de un Salvador, del Salvador Cristo Jesús. Pero algunos hombres y mujeres no lo admiten porque han sido engañados por el enemigo de las almas a través de muchos instrumentos humanos que presentan un evangelio falso, ¿verdad? En este caso, Nicodemo, uno de los principales de la sinagoga, ¿sí?, pudo revelar a Cristo que tenía también la necesidad de un Salvador. Vamos rápidamente a Juan, el Evangelio de Juan 3:1. Evangelio de Juan 3:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino
a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A pesar de reconocer que la enseñanza de Jesús venía de Dios, Juan 3:2, Nicodemo, el maestro de Israel, Juan 3:10, se resistía a reconocer abiertamente que era un seguidor del maestro de Galilea. ¿Cuál era la razón? Su posición dentro de la sinagoga, su orgullo, el miedo al rechazo de sus iguales. Juan 12, 42, 43. Juan 12, 42, 43. Vamos rápidamente. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vemos ahí en esta cita la razón por la cual muchos niegan esa necesidad de un Salvador, ¿verdad? Niegan o reconocen, en ese caso muchos judíos no reconocieron a Jesús, principalmente, como dice el versículo 42 de Juan 12, para no ser expulsados de la sinagoga, o el versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Interesante, ¿verdad? Pero Dios tuvo paciencia con Nicodemo, incluso lo usó para salvar la vida de Jesús en momentos críticos de su ministerio. Juan 7, 40 al 53. Cuando Nicodemo vio a Jesús levantado entre el cielo y la tierra, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, supo sin lugar a dudas que había encontrado al Salvador, ¿verdad? Sin importarle qué pensarían de él, y decidió hacerse cargo de los gastos del sepelio de Jesús. Juan 19, 39 al 40. Cuando los judíos trataron de destruir a la naciente iglesia, Nicodemo salió en su defensa, libre ya de cautela y dudas anteriores. Estimuló la fe de los discípulos y empleó sus riquezas en ayudar a sostener la iglesia de Jerusalén y en llevar adelante la obra del Evangelio. Hechos de los Apóstoles, página 86, dice la pluma inspirada. El resultado de hacer la obra de Dios tuvo como fruto que este hombre apoyara la predicación del Evangelio, ¿sí?, en la iglesia naciente. Sin duda, una contribución importante para que se extendiera el cristianismo. Y hoy, usted y yo gozáramos de esa libertad de poder elegir ser cristianos. Ahora, vamos a otra experiencia del joven rico, que tenía la necesidad de establecer prioridades. Todos tenemos necesidades, pobres o ricos, todos tenemos necesidades, ¿ah? Como dice la palabra de Dios en Mateo 19, 21, ¿cuál era el propósito de encontrarse con Jesús para el joven rico? Buscaba, de acuerdo a lo que le contesta Jesús ahí en Mateo 19, 21, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígame. Vamos a la palabra de Dios, a otra versión, la Reina Valera 60, para ver qué dice. Mateo 19, 21. Mateo 19, 21. Abran sus Biblias. Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto. ¿Cuál era la pregunta del joven rico? ¿Cuál era la pregunta inicial? Está en el versículo 16 de Mateo 19. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Con esas palabras, el joven rico revelaba su necesidad, ¿eh? Necesitaba igual un Salvador, pero también necesitaba establecer sus prioridades, ¿eh? ¿Por qué? Porque por un lado tenía esa necesidad, pero por otro lado amaba más el dinero.
Jesús le responde: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20, y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más falta? Versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Necesitaba establecer sus prioridades, el joven rico, sin duda. Por un lado tenía la necesidad de salvación, y por otro lado no ponía en primer lugar sus posesiones. ¿Puede un camello pasar por el ojo de una aguja? ¿Puede un rico salvarse? Sin duda, lo que vemos en la palabra de Dios acerca del camello pasar por el ojo de una aguja, sin duda es simbólico, no es literal, sino Jesús se refería a una puerta pequeña, ¿sí? que estaba a la entrada de la ciudad, ¿sí? Donde muchas veces tenían problemas para que entrara un camello, porque la puerta era muy angosta, pero sin duda sí entraba. Por otra parte, si un rico no se puede salvar, ¿quién podrá ser salvo? Vayamos por partes entonces. Por muy rico que uno sea, nadie puede comprar la salvación de su alma. Vamos a la Biblia, al libro de libros, y veamos Salmos 49:8. Salmos 49:8. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Salmos 49:8. Salmos 49. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Es decir, la salvación no tiene precio. Además, Jesús no dijo que un rico no se puede salvar, sino que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Por eso puso de manera simbólica el ejemplo del camello en la puerta de la entrada de la ciudad. Como era muy pequeña, era un poco difícil, mas no imposible, ¿verdad? Mateo 19:23. ¿Necesitan pues los ricos despojarse de sus riquezas para servir de corazón a Dios? Pero las riquezas pueden ser una venda que ciegue sus ojos y les impida ver y suplir las necesidades de los demás, ¿verdad? Esto me viene a la mente que cuando respondemos que no, ¿sí? La historia de Job, ¿verdad? Era un hombre perfecto y justo delante de Dios, y era uno de los más ricos de ese lugar donde él vivía. Así que la riqueza no está peleada con la fe, sino como dice el apóstol Pablo, sí, el problema no está en el dinero, sino en el amor al dinero, ¿verdad? Muchas veces las riquezas impiden ver y suplir las necesidades de los demás, y eso en la práctica es muy cierto, ¿verdad? O puede ser un Dios al que le den la prioridad en su vida, ¿verdad? 1 Timoteo 6:10 y Colosenses 3:5. Por lo tanto, para que una persona rica entre al reino de los cielos, tiene que cambiar sus prioridades, poniendo a Dios en primer lugar. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, dice Jesús ahí en el Sermón del Monte, ¿verdad? Zaqueo supo cambiar sus prioridades. No necesitó dejar sus riquezas para entregarse completamente a Jesús. Vamos a esta historia rápidamente. Lucas 19 del 8 al 10. Lucas 19 del 8 al 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tomen sus Biblias. Lucas 19 del 8 al 10.
¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo cambió sus prioridades, no necesitó dejar sus riquezas para entregarse completamente a Jesús, contrariamente al joven rico, que prefirió sus riquezas en vez de seguir a Jesús. Vamos al siguiente punto. José de Arimatea, la necesidad de colaborar. Quiero invitarles para que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38. Juan 19, 38. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tomen sus Biblias. Juan 19, 38, donde Jesús es sepultado. Después de todo esto, versículo 38, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Qué significa esto? Que José se declaró, en primer lugar, discípulo de Jesús, de una manera abierta. Tuvo la oportunidad de hacer algo por él y lo hizo. Fue usado por el Espíritu Santo para cumplir la profecía de Isaías 53:9. Vamos rápidamente a Isaías 53:9. Isaías 53:9. Acuérdense que tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Sí, el profeta Isaías había revelado lo que Dios ya había dicho acerca de cómo sería y en dónde se sepultaría a Jesús. Igualmente, en Mateo 27, del 57 al 60, podemos ver más acerca de esto. Sin la intervención de José, Jesús hubiera sido enterrado en una fosa común, ya que los discípulos nunca hubieran podido pedirle a Pilato que les entregara el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Es importante que conozcan el Evangelio los ricos. Es importante que hagamos la misión con los poderosos. Sin duda sí. Una manera de cumplir la misión en favor de los ricos y poderosos es ofrecerles la oportunidad de colaborar con la misión. Realmente parece paradójico. Propongamos un proyecto de ayuda a la comunidad, por ejemplo, un proyecto que impacte visiblemente el bienestar de los necesitados. Los ricos y poderosos sentirán la necesidad de colaborar en él. Tal vez sea por prestigio o por otros motivos, pero tal vez sea para poder exteriorizar su deseo de ayuda, su anhelo de hacer algo por otros. Démosle la oportunidad de participar en algo bueno para que a su vez ellos también puedan ser alcanzados así por Cristo Jesús. Y terminamos como siempre con una cita, con una joya de la pluma inspirada que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 182 y 183. Miren lo que dice: aquellos que pertenecen a las altas esferas de la sociedad han de ser buscados con tierno afecto y consideración fraternal. Los hombres de negocios, los que se hallan en elevados puestos de confianza, los que poseen grandes facultades inventivas y discernimiento científico, los hombres de genio, los maestros del Evangelio cuya atención no ha sido llamada a las verdades
especiales para este tiempo, estos deben ser los primeros en escuchar el llamamiento. A ellos se les debe dar la invitación. Nadie debe ser descuidado a causa de su aparente devoción a las cosas mundanas. Muchos de los que ocupan altos puestos sociales tienen el corazón apenado y enfermo de vanidad. Anhelan una paz que no tienen. Vamos al desafío semanal de esta semana. Añade a tu lista de oración diaria a alguien que esté en una posición de poder, que no sea creyente y que sea alguien con quien podrías entrar en contacto en tanto. Escribe una carta o un correo electrónico a alguien que está en un puesto de poder, o aunque sea alguien que no conozcas, y dile que estás orando por él o ella. Y con esto, estimados hermanos y amigos, hermanas y amigas, jóvenes, concluimos este repaso de lección de escuela sabática para adultos, esperando como siempre que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Necesitamos hacer la diferencia en este mundo que constantemente se mueve por las cuestiones políticas, económicas y de poder que alejan a muchas personas de la salvación, alejan a muchas personas, a hombres y mujeres, de encontrar la paz, de tener un propósito eterno para ellos y para sus seres queridos. Qué gusto haberlos tenido, qué gusto haberles saludado nuevamente, y les invitamos nuevamente para que nos acompañen en la siguiente lección. Recuerden que necesitamos que nos regalen un like o manita arriba y se suscriban para que estas bendiciones espirituales y muy necesarias para cualquier hombre o mujer, no importa posición económica, política o social, son muy importantes para su vida y para los que les rodean. Así que nuevamente les pido, ayuden, que nos apoyen, ¿sí?, en esto de darle manita arriba y se suscriban. Y no olviden que este material que presentamos es solamente de apoyo. Existe la lección oficial, ¿sí?, que la Iglesia Adventista edita cada trimestre y que hay que estar estudiando. Si alguna persona está interesada en adquirir estas lecciones, solamente nos tiene que mandar un mensaje en nuestra página Estudiando el Verbo, y nosotros con gusto les daremos esa lección de una manera electrónica para que ustedes la vayan estudiando en casa. Hasta pronto y saludos y un abrazo fraternal a todos ustedes. Hasta pronto.